Mis amigos, continuamos con esta conversación de hoy con los presidentes entrante y saliente de la Asociación de Industriales de Herrera. Y antes de irnos a la pausa, dejamos en el aire algunas interrogantes. Don Antonio, se fue prácticamente el 2014 y no se pudo lograr el aumento salarial que reclamaron y que continúan aún en estos últimos días reclamando las organizaciones que dirigen los diferentes sindicatos de trabajadores de República Dominicana. La perspectiva para el 2015 en este sentido, ¿cuál es? Desde los industriales de Herrera. Siempre digo que hay que levantar siempre el optimismo, ¿no? La bandera del optimismo. Yo pienso que los problemas de este país hay que enfocarlos de manera colectiva, ¿no? Pensando en lo colectivo. Mire, para hoy aparece en los periódicos el llamado, la convocatoria, ¿no? Del Comité Nacional de Salario para los primeros días de enero para discutir la situación, la posibilidad del alza salarial. Mire, yo pienso que se va a establecer un consenso entre el sector empresarial y el sector sindical y el sector oficial para ver cómo se mejoran los salarios. Pienso que es una necesidad mejorar los salarios de los trabajadores, porque la canasta familiar, el Banco Central ha establecido entre 26 y 30 mil pesos. Y aquí tenemos un salario de entre 5 y 12 mil pesos, o sea exacto, que los trabajadores difícilmente puedan comer con esos salarios. Pero hay que tener en cuenta también que subir los salarios, a veces no hacemos nada con subir nominalmente los salarios. Hay una serie de servicios que hay que mejorar en el país. Si mejoramos el transporte, mejora el salario de la gente. Si mejoramos los niveles educativos, la calidad de educación pública, pues la persona no tendría que pagar un colegio. Y en esa medida el salario también le aumenta. pero eso es como una utopía aquí en República Dominicana. Bueno, no es una utopía, son tareas que tenemos pendientes. O sea, yo pienso que los países no pueden vivir eternamente dándoles vuelta a los mismos problemas. Entonces los dominicanos tenemos que resolver todas esas tareas pendientes. Entonces, además de subir el salario, pienso que hay que hacer eso. O sea, mejorar servicios. ¿Una reforma fiscal se avecina para este 2015? Bueno, es una tarea también pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y esta Estrategia Nacional de Desarrollo tiene fecha fatal, es decir, tiene fecha de convocatoria. Y vamos a ver, esperamos que sí, y que después de que el país pueda darse una discusión para resolver el problema eléctrico y salgan soluciones efectivas y definitivas a este problema, pues entonces una vez pasemos a discutir eso que usted acaba de decir, el pacto fiscal. Pero, don Víctor, ¿más impuestos, otra reforma de parche como la que se han venido haciendo, o una verdadera reforma integral a la que se resisten muchos sectores productivos de República Dominicana? Mire, Mari Carmen, nosotros desde la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que también tenemos propuesta al país respecto a lo que nosotros entendemos debe ser una reforma fiscal. Que el país, ese es un término que un poco le rebota. Porque cada vez es un cuco para, desde cuando se habla de reforma, ya los de menos poder adquisitivo estamos temblando. Sí, porque aquí siempre se habla de reforma fiscal y termina en reforma tributaria. Esto es, reformar los tributos que nosotros pagamos, pero no para bajarlos, sino para aumentarlos. Nosotros planteamos una reforma fiscal que reestructure todo el modelo que tenemos en esa reforma. Y lo que nosotros estamos demandando, número uno, para satisfacer la ansiedad de los gobernantes, es que aumente la presión fiscal. Esto es, que el Estado reciba mucho más dinero. Yo no estoy planteando que nos aumenten los impuestos a nosotros, no. Que en la sociedad hay una serie de actores
y generalmente los de clase más alta, que evaden mucho impuesto. Entonces nosotros decimos, hay que tratar de buscar mecanismos para que esa gente que evade impuestos paguen al Estado y que a la población, en lugar de tener un 18% de ITEVI, que se le baje a 10%, y que muchos tributos que hay en la sociedad, que son dispersos, que se eliminen, y que muchos otros tributos que no se eliminen, pero que se bajen las tasas, de tal forma que el vivir sea más fácil para la gente. Cuando Antonio dice que nosotros no simpatizamos solo con un aumento nominal, esto es, un aumento en la nómina de los trabajadores, no solo con eso, no es que nos oponemos, nosotros queremos aumentarle el salario a la gente, pero lo que más nos interesa a nosotros es el salario real, aquel que tiene poder de compra, porque vamos a estar claros, a ti no te consultan, ni al camarógrafo lo consultan para aumentarle el precio de los productos de primera necesidad. Ah, sí, pero entonces hay que consultar a las autoridades, a los empresarios y a los que ejercen poder mediático para aumentar el salario. Y en esa discusión se duran 6 meses discutiendo para aumentarle un 10%. Pero en el transcurso de los 6 meses, los productos de primera necesidad se lo aumentan 20, 30%. De tal forma que cuando él viene a recibir el 10%, ya él tiene un déficit adicional de un 10 o un 15%. Y entonces, siempre va a estar operando. Entonces no valió de nada el aumento nominal. Por eso Antonio plantea que hayan políticas públicas que ayuden a que, aparte de nosotros aumentar el salario en la nómina, que también políticas públicas que permitan que el transporte, en lugar de pagar entre un 18 y un 30% de su salario, que puedan pagar un 10%. Que la salud, en lugar de costarle un 30%, que pueda pagar un 5%. Que la educación de los hijos, en lugar de mandarlo a un colegio privado, pagar 6,000 pesos mensual, que no pague nada porque tengamos una educación pública de calidad, eficiente, en la que yo me formé. Que yo cuando salí de mi escuela pública, y lo hice hasta bachillerato, y fui a la universidad pública también a estudiar, y yo en términos de competencia no tengo nada que envidiarle a uno que salió de un colegio, porque me formé en una escuela pública de calidad. Entonces, nosotros aspiramos a que en la sociedad se establezcan políticas públicas que hagan que el salario real del trabajador tenga más poder de compra. Porque en definitiva, no es que gane 100,000 pesos o que gane 1,000 pesos. Es que lo que reciba le permita para vivir dignamente. A eso que nosotros apostamos. Entonces, la reforma fiscal que nosotros estamos planteando es, como tú dices, integral. De tal forma que en esa reforma el gobierno reciba mucho más dinero, pero que la población pague menos. Porque aquí hay un alto porcentaje de los que producen riqueza que no pagan impuestos. Pero ¿y cuál es la traba precisamente en ese punto? Porque ¿cuál es el miedo a una reforma fiscal integral que siempre que se va a discutir, ese es el primer planteamiento que se hace? No así el cumplimiento, el resultado que finalmente resulta es más impuestos, una reforma totalmente impositiva. Entonces, ¿dónde está la traba? Sencillo, la traba está en la falta de empoderamiento de la sociedad. Esta es una sociedad todavía secuestrada, donde los poderes fácticos son los que deciden. Nosotros en el 2012, antes de asumir el presidente Medina, en el Consejo Económico y Social estábamos planteando una reforma fiscal integral y el país casi tembló, porque nosotros casi logramos que el presidente aprobara todas estas reformas que se estaban dando. Pero los poderes mediáticos le tumbaron el pulso y hizo que el gobierno se fuera por la puerta de atrás y nos dejó a nosotros en el escenario discutiendo esta reforma y el gobierno se fue. Y lo que hizo fue que nos dio una reforma tributaria que trajo como consecuencia que el ITEVI de la canasta familiar, que estaba exento, empezó a pagar impuestos. Entonces, ese es el problema. La sociedad tiene que empoderarse y demandarle a los gobernantes a gobernar para ellos, no para las élites. Entonces, eso es lo que hay que hacer, empoderar a la sociedad y decir, en República Dominicana nosotros no podemos estar con un sacrificio fiscal que es mayor que lo que le damos a la educación, de más de 200,000 millones de pesos anuales, para dárselo de incentivo al 2% de los empresarios de República Dominicana. ¿Pero a cuál 2%? A los ricos. Al otro 97 o 98% de los empresarios dominicanos no le llega esos incentivos fiscales. No le llega. Pero ¿no? Eso es desproporcional, pero absolutamente. El país tiene que empoderarse. Si el país no se empodera y decide qué es lo que hay que hacer con el futuro de esta nación, van a seguir esos poderes beneficiándose de nosotros. Ese 4% que se le sacó de la costilla al Estado para que se invirtiera en la población. Mira, el presidente
anunció el miércoles pasado que ya inauguró 10.000 aulas sí, en su gestión. ¿Llegaron a esa meta? ¿Cómo se logró eso? Porque el país se empoderó y le dijo, dame el dinero que se aprobó por ley para la educación, hay que dármelo. Y ya el presidente Medina, que asumió eso, inauguró el aula número 10.000. Eso va a impactar dentro de la calidad del mejor vivir para República Dominicana, de nuestra gente, va a impactar en los próximos 3, 4, 5 años. Entonces, políticas públicas como esas se van a dar en la medida en que el país se empodere. Si estamos al margen de las cosas, no se va a dar. Mire, perdón, dígame. Importante destacar que cuando usted decía que las reformas eran parchos, ¿no?, fiscales, mire, lo que pasa es que nuestro país ha sufrido de un gran mal y es el inmediatismo. El inmediatismo para resolver muchas cosas. Nosotros nos planteamos una reforma fiscal cuando el gobierno necesita más dinero porque lo ha impactado alguna crisis y hace falta dinero. O sea, no nos hemos sentado a planificar esta reforma fiscal. Entonces, hemos vivido siempre en el inmediatismo con este tipo de cosas y eso es un problema. Yo pienso que la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando le toque al pacto fiscal, ya será diferente, ya no será una cosa inmediatista, ¿no? Será algo planificado. Y yo pienso que estoy muy optimista estamos con esta construcción de consenso que se va a dar, ¿no?, a través de estos pactos. ¿El pacto fiscal es el último de los 3 a ejecutarse? Bueno, son las 3 grandes reformas, ¿no?, que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y para cuándo estaría? ¿No sería en 2015 o sí? Bueno, no sabemos. Yo decía hace un rato que tiene fecha, pero lo que sí sabemos es que el pacto eléctrico viene ahora en enero y hay que concentrarse en eso. Y que lo está esperando la población, claro, en todo su conjunto. No, la población está esperando recibir luz permanente y a bajo costo. Y el empresariado está esperando recibir energía eléctrica a bajo costo y permanente para poder producir y competir. Aparte del pacto eléctrico, otro reto que ustedes tengan identificado para el 2015 que venga en auxilio de la clase empresarial y por ende en la población. Bueno, yo decía ahorita que este país, aquí tenemos grandes retos. Mire, la educación, la formación es un gran reto, porque la población contribuye a incluir, a insertar gente, ¿no?, dentro de esta misma distribución de la riqueza que hablamos, ¿no? Seguir avanzando en la educación, hemos estado avanzando en la educación. Hasta ahora hemos estado construyendo las escuelas que necesitamos y eso es un gran paso de avance. Ahora, faltan muchas cosas en el área educativa y yo pienso que están ahí pendientes, ¿no? Y pienso que el presidente tiene la voluntad de hacer eso. Pienso que hay que ser optimista, ¿no? ¿Hay razones para que este 2015 venga mejor que el 14? Mira, sí, Mari Carmen, nosotros como sector empresarial, y eso es una de las tareas pendientes, tenemos que hacer este país más competitivo. Hemos demandado reformas, por ejemplo, en el servicio exterior, que ya se están dando. Que esta reforma tiene que traer como consecuencia identificar nuevos mercados para nosotros poder colocar nuestra producción. Internamente tenemos que ser más competitivos, tenemos que mejorar el transporte de carga. La educación de la gente se está trabajando en eso porque los empleados, en la medida que son más preparados, pues dan más rendimiento. En República Dominicana el asunto de la inflexibilidad fiscal, eso hay que resolverlo. Tenemos que trabajar en una mesa de exportación, porque República Dominicana no puede seguir siendo mercado de la producción internacional, de la producción ajena. Nosotros no podemos seguir siendo una economía de servicio y de comercio. Nosotros tenemos que ser una economía de producción, porque en la medida que usted consume arroz o habichuela o cualquier insumo del exterior, usted está generando empleo en el exterior, seguridad social en el exterior. Y nosotros lo que necesitamos es
generar empleo en República Dominicana, generar seguridad social. Y para que eso se produzca, tenemos que fortalecer la producción, porque la producción encadena. La producción produce mercado y produce servicio. El servicio no produce bienes, solo da servicio. El comercio no produce bienes, solo da también servicio. Entonces, tenemos que fortalecer la parte de manufactura en República Dominicana, porque ahí es que se crean los empleos de calidad y los empleos duraderos. Y son los que producen la verdadera riqueza en República Dominicana, que ese es uno de los problemas. Nosotros hemos estado creciendo en República Dominicana, pero en sectores que no impactan mucho a la gente. Nosotros crecemos mucho en turismo, por ejemplo. En construcción. Que no es malo que crezca, pero tenemos que tratar de crecer en el área productiva de República Dominicana, en la manufactura, porque ahí es que se crean los empleos de calidad y los empleos permanentes. Entonces, son de las tareas que tenemos pendientes. Tenemos proyectos de ley, por ejemplo, en el Congreso, para modificar el Ministerio de Industria y Comercio, para convertirlo en Ministerio de Industria y Pyme, de tal forma que le demos prioridad, porque en cualquier parte del mundo, las pymes son el 95, 96, hasta el 98% del sector que produce el empleo. Aquí es todo lo contrario. El que produce la riqueza. No, aquí anda el 95% de las empresas, el 90 y pico por ciento, son medianas y pequeñas empresas también. Pero no tienen el repunte que deberían, Exactamente. que deberían tener. Pero están las leyes en el Congreso para provocar eso. Por ejemplo, la banca no le da acceso a los emprendedores y a los industriales que tienen pocas posibilidades de respaldo económico, no tienen garantías. Entonces, en el Congreso hay una ley de garantía para que la banca, a pesar de las leyes prudenciales que tiene, puedan prestarle sin la garantía que no la tienen los pequeños y medianos empresarios. Pero esas son de las medidas que hay que ir tomando y que nosotros vamos a seguir tratando de tumbar pulso para que se aprueben. Son de las tareas que nosotros tenemos pendientes para trabajar. Mire, perdón, hay un hecho real, y yo lo decía hace un rato, esto es un mundo abierto, tenemos una economía abierta, y tenemos sobre todo 300 millones de consumidores a los cuales nosotros podemos llegarle. Estamos hablando de que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Centroamérica. Ahí hay 300 millones. El famoso DRK. Ahí hay 300 millones de consumidores que nosotros tenemos la posibilidad de accesar a esos consumidores. Es un gran reto. Finalmente, caballeros, en esta semana que finaliza, después de mucha presión de diferentes sectores, la Cámara de Diputados aprobó las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo para la despenalización del aborto en el Código Penal. La posición de los industriales de Herrera de cara a esta situación que mantuvo en vilo al país y que aún no cesan las reacciones porque igual se favoreció a un grupo y a otros no. ¿Ustedes qué piensan de estas observaciones que finalmente las aprobó en la Cámara de Diputados? Mire, este es un tema que ha traído mucha discusión. Bastante discusión en el país, porque es un tema que tiene que ver muchas veces con concepciones filosóficas, con posiciones en términos de creencias religiosas, ¿no? Y por otro lado está también la posición de la ciencia. Necesariamente nosotros en la asociación dimos unas declaraciones, ¿no?, la semana pasada, donde nos referíamos a ese tema. Personalmente yo pienso que esto es un problema de derecho humano, es un problema de la ciencia también, y sobre todo que el presidente, cuando mandó las observaciones, no se estaba refiriendo a lo que generalmente se le llama aborto. El presidente se le estaba refiriendo a una interrupción de embarazo en casos específicos, en el caso de una mujer, cuando una mujer es violada. Sí, pero la iglesia no va con esos temas. Perdón, cuando una mujer es violada, cuando hay una malformación de un feto que es incompatible con la vida. Sí. Y en esos términos, ¿no? El presidente no está llamando a que se legalice el aborto, ¿no?
Mire, hace un tiempo aquí ocurrió un caso, y es que una joven adolescente salió embarazada, pero esa joven adolescente tenía leucemia, si mal no recuerdo, pero estaba embarazada. Los médicos no se atrevieron en principio a darle el tratamiento de quimioterapia, porque la Constitución estableció en el 2010, ¿no?, la reforma constitucional, prohibió a los médicos interrumpir los embarazos, aún en esos casos. Esta joven murió y el niño que lleva en su vientre murió también, ¿te entiendes? Entonces, yo pienso que hay que ser sensato y ver el lado de la ciencia, ver el lado humano, ver el lado de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo que la mujer decida cuando es violada si quiere tener su bebé o no. Que la ciencia decida, no que la ciencia decida, que la mujer decida, amparado en la ciencia, en las orientaciones médicas, si hay una malformación de un feto y ella decide o no traer al mundo ese feto deformado. ¿Fue saludable esta decisión, don Víctor, de cara a los nuevos tiempos? No, yo creo que fue un mamotreto más. Yo, desgraciadamente, para muchos, pero es mi forma de pensar, yo creo que tenemos que avanzar un poco más hacia la transparencia, de abandonar la hipocresía. Lo que sucedió, que nosotros vimos publicado el miércoles pasado en la prensa respecto a lo que se dio en la Cámara de Diputados, es una vergüenza para el país. ¿Por qué? Porque fue una cantinflada. Sí, pero no. Y yo creo que en la sociedad tenemos que definir. Una de las cosas que me gustó de esa discusión era que yo entendía que se iban a definir las cosas, no dejarla en stand-by, la dejaron en suspenso, en tierra movediza, y eso es una barbaridad. Eso forma parte de la hipocresía de esta sociedad. Porque se presta confusión para hacer una cosa en un momento y esa misma en otra no procede. Una cantinflada, lamentable, donde 3 personas terminaron resolviendo en un cubículo lo que iba a ser el tema de la penalización o no del aborto. 3 personas fueron los que decidieron esas cosas. Mientras el país entero se estaba manifestando, la sociedad se estaba manifestando, y eso es bueno que la sociedad se manifieste, se empodere. Sin embargo, 3 todopoderosos en un cubículo resolvieron lo que iban a decidir todos los diputados, que fueron corroboro, y eso para mí es lamentable. Con esa reflexión ponemos punto final a esta entrega de hoy. Yo agradecidísima de que ustedes hayan dispuesto su tiempo para darles estas explicaciones a los televidentes de Foro Semanal. Don Antonio. Muchas gracias, Mari Carmen. Estamos a las órdenes. Gracias. Un placer de estar nuevamente contigo, Mari Carmen. Gracias a ambos, a ustedes, mis amigos, gracias que como siempre nos dispensan su tiempo cada sábado, así es que su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, les dice hasta la próxima, no sin antes recordarles que pueden buscarnos en las redes sociales, en Twitter, @maricarmen1579 y en YouTube estamos como Foro Semanal. Así es que mis amigos, hasta una próxima emisión de este programa Foro Semanal. Estamos en Navidades, así es que tranquilos y con mucha paz y calma, que hay un nuevo año que se avecina y queremos esperarlo. Así es que hasta el próximo sábado.